Gracias por atraernos a ti con esos lazos de amor. Gracias porque no nos respondes en la misma forma que nosotros respondemos usualmente. Gracias, Señor, porque tú no eres reactivo. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque siempre ves lo mejor de mí. Gracias porque confías en mí, porque crees en mí, porque me corriges. Gracias, papá, por tu presencia en mi vida. Gracias por esa corrección. Gracias por las personas que me rodean y me hablan de ti, me llevan a ti. Corrigen mi manera de pensar, corrigen mi manera de hablar. Multiplícalos en mi vida, Señor. Multiplica, Señor, esos edificadores. Multiplica esas personas, Señor, que hablan de ti, que me acercan a los propósitos, que me llevan a la bendición, que producen cambios de adentro hacia afuera. Gracias por aquellos, Señor, que logran desarmar las fachadas que levantamos a diario. Gracias, papá, por tu presencia y nunca te canses de hablarnos. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Señor, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro corazón, Señor, a todo nuestro ser. Diga conmigo, gracias, porque tú entras en mi vida. Gracias, papá, porque voy a recibir esta palabra, mi Dios, con convicción. No seré oídos, no seré pensamientos dispersos. La recibiré con todo mi corazón, porque tú anhelas de mí, Señor, mucho más de lo que yo espero de ti. Tú anhelas de mí. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos saben que ya Dios va a empezar a hablarles y va a empezar a llenar sus corazones, que es lo más importante? Amén. Dios les bendiga a todos los que están ahí detrás en las conexiones. Dios bendiga a todas las personas que están conectadas, a estas personas que hacen que sea posible la transmisión, que siempre están ahí esperando esa palabra. Gracias a todos los que están también presentes. Dios los bendiga por hacer esa milla extra. Ayer les envié un mensaje diciéndoles, se los voy a leer bien, que decía: la comodidad impide el crecimiento espiritual y nuestros intentos por crear ambientes cómodos suelen producir discípulos inmaduros. Entonces yo veía que muchas personas tienen que madrugar, hacer salir de la rutina, manejar, otros incomodarse de mil formas. Todos nos incomodamos, pero todos crecemos. No existe otra forma. La comodidad y esos acuerdos que hacemos a diario con Dios, esos son cuentos. Dios habita en la incomodidad, Dios habita donde no nos gusta estar, Dios habita con las personas que nos causan ciertas cosas, porque ellas nos ayudan a crecer, a dejar de ser inmaduros, a avanzar. Esas personas que tanto molestan y vienen a incomodarnos porque nos sacan de lo que creemos que está correcto, son las que nos ayudan a crecer, y por eso en esta mañana le pido al Señor que la multiplique. Amén. ¿Cuántos están listos para que Dios empiece a ver esos puntos ciegos de sus vidas? Los puntos ciegos. Y estamos viendo ahí el mejor ejemplo, el carro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no vemos, no podemos verlo? Valga la redundancia, el punto ciego del carro. ¿Qué hay? Accidentes, imprudencias. Hay movimientos. Uy, ¿qué pasó? No lo vi. La reacción, ¿verdad? Los reflejos. Inmediatamente, ¡pum!, nos dicen: hey, cuidado. No, uy, no lo vi, qué pena. Yo quiero que hoy ustedes piensen en ese momento cuando dicen: no lo vi. Lo hice sin intención. Me dejé llevar.
ay, ¿qué pasó? Yo quiero que ustedes ya vayan pensando en ese momento. Porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, si nosotros no venimos para ser confrontados, para estirarnos, pues no vamos a crecer. Y usted dirá, pero ¿de qué me sirve crecer espiritualmente? De mucho. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, ese crecimiento se ve físicamente. Cuando nosotros observamos a personas que no avanzan, sino que todo lo contrario, para atrás, ¿estamos observando un crecimiento? No, estamos viendo físicamente su estancamiento. Pero eso ocurrió en el momento que dejaron de creer espiritualmente. Espiritualmente se van metiendo, se van aislando, se van retrayendo. Porque cuando vamos en aumento espiritualmente, identificando esos puntos ciegos de nuestra vida, vamos a manejar nuestra vida bajo la dirección de Dios, y Él nunca permitirá que usted se estrelle. Nunca. Los conductores hábiles son aquellos que son prudentes. Aquellos que no tienen tickets, aquellos que están correctos, son hábiles y no van a tener accidentes. Cuando nosotros permitimos que Dios maneje nuestra vida, pues nosotros seremos aquellas personas que se dirigen sin accidentes, con obstáculos, porque para eso pusieron los policías en el piso, los bombs, ¿cierto? Los avisos, maneje más despacio, no vaya rápido, pare. Pero mi prudencia no permitirá que yo tenga un accidente. Es exactamente la vida. Dios, nuestra vida espiritual, Dios nos ha regalado personas hermosas que hemos despreciado porque nos dicen la verdad. Las subestimamos. No podemos ver el valor en ellas. Y hoy yo tengo una historia muy linda que nos va a ayudar como a enfocarnos, ¿sí? Y yo mientras les voy relatando la historia, yo quiero que usted analice su historia. Todos vinimos a hacer una historia, ¿verdad? Dejar una huella aquí. Usted sabe si será positiva o negativa, pero vinimos a dejar esa huella, a dejar esa marca, a ser admirados por lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que hacemos en otros. Entonces, mientras yo voy contando y relatando esa historia, yo quiero que ustedes piensen cuál es ese momento donde ustedes dijeron, ¡oh! Yo no lo sabía. Miren, cuando David dejó de ir a la guerra, a estar activo en el don que Dios le había entregado, pecó. Y pecó mal. Pecó por tener unos ojos ociosos. Dice una frase que quiero que lean, dice, las manos ociosas son el taller del diablo. Las manos ociosas son el taller del diablo. Y cuando nosotros estamos siendo ociosos, dejando de lado cosas que Dios nos ha asignado a hacer, como trabajar, no estoy hablando de nada extra, no, trabajar, hacer lo correcto, estar enfocados, tener puntos a donde van a llegar. Mi día no es mi día es a donde yo quiero llegar. En el momento que empezamos a vivir en el día a día, nos estancamos y seremos como David. Estaremos en un punto tan vulnerable de pecar que no lo vamos a poder identificar. Entonces la palabra dice que David
se quedó. Él no quiso salir cuando pensó que ya había hecho mucho. Entonces él dijo, pues no soy necesario allá. ¿Les ha pasado cuando ustedes dicen no soy necesario allá? Cuando usted dice no soy necesario allá, las manos ociosas son el taller del diablo. Era la época en que los reyes salían de campaña. Así que David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Por eso cuando las personas ven esa falta de crecimiento espiritual, lo primero que dicen, está quedado. Pero no saben que está quedado espiritualmente y físicamente se detiene. Están quedados. A ese se quedó el bus, se quedó. Esas expresiones, cuando yo las veo en la palabra, me resaltan más porque me hacen más sentido. Se quedó. Usted quedó mal. O sea, la palabra quedó tiene toda la connotación negativa. Quedó, se quedó. No me quedé tarde. No llegué porque me quedé mal. No, ¿me entienden? Todo quedó. Esa palabra quedó mal. Diga conmigo, esa palabra no estará en mi vida. Cuando David envió a su ejército, él se quedó en Jerusalén. Una tarde se levanta David de la cama y comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a averiguar quién era. Las manos ociosas son el taller del diablo. Ya avanzamos, no solamente a pensar quién es, qué voy a hacer. El pecado, cuando nosotros estamos aburridos, el aburrimiento es el caldo de cultivo del pecado. Es el caldo del cultivo del pecado. Y usted dirá, no, yo jamás. Ese no es mi pecado, pero tienes otro. Ese no es el único pecado del hombre. Hay pecados de todo tipo. Ira, obstinación, orgullo, rencor, falta de perdón. Y no solamente va quedando aquí, baja aquí y luego aquí. Y empezamos a ser creativos para la maldad. Empezamos a hacer las cosas como no son correctas. En el momento que nosotros nos salimos del propósito, empezamos a caminar una vida de puntos ciegos. Por eso es una bendición que algo logre que abramos los ojos, porque estaremos libres de accidentes. Cuando hacen elecciones incorrectas, yo veo el caldo de cultivo del pecado en sus vidas. El Señor me dio ese don, me dio esa habilidad, me dio esa sensibilidad. Y yo identifico cuando las personas hacen elecciones de formas incorrectas, pero no para mí, para sus vidas, para sus familias, para su bendición, para su éxito, para su futuro, porque viven el día a día, eligiendo día a día lo que quieren hacer, no lo que Dios quiere hacer para sus vidas. Eso es el caldo de cultivo. Entonces, él se queda. Y ya ustedes conocen la historia. Quienes no la conocen, saben que él ya se interesó, sabía que era la mujer de uno de los soldados y no le bastó con eso.
lo pone al frente de la guerra para que lo maten y él quedarse con ella, ¿sí? Pero él era el rey, él era David. Usted es el rey de su vida, usted es la reina de su vida. No hay otro como usted, no hay otra como usted. Entonces la historia de David sí tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo, porque todos gobernamos nuestra vida. Dios a cada uno nos ha entregado un palacio llamado hogar, llamado familia. Dios a cada uno nos ha entregado un territorio donde solo nosotros podemos gobernar. Pero si yo me quedo esperando a ser dirigida por lo que Carol diga, sin duda pecaré. Pecaré. En la carne está llena de pasiones. Si yo voy donde a un psicólogo, el psicólogo no conoce mi trasfondo y mi trasfondo tiene dolor. Mi pasado tiene un trato de abuso. ¿Sabe qué es lo primero que me va a decir un psicólogo? No, ya no eres la niña, porque lo he recibido. Me dice, ya no eres la niña, ahora tú decides. Ahora nadie te puede poner un dedo encima. Ahora puedes elegir lo que te gusta y lo que no. Sé feliz. Algo te oprime, ve libre. Vive tu vida. No te dejes. Ya soportaste de niña, no lo soportas de adulta. Oh, wow. Wow. ¿Sabe qué significa eso? Divorcio. ¿Sabe qué significa eso? Hacer mi voluntad. Significa que yo me entrono. Soy yo. Porque sí, Dios me entregó una corona a mí. Pero esa corona sin sujeción es solamente carne que en el futuro se va a lamentar. Yo recibo los consejos. Yo valoro a los profesionales, pero yo nunca lo puedo separar de mi vida espiritual, porque sé que mi vida espiritual solamente es gobernada por las pasiones. Por eso las mujeres cuando se separan, bellísimas, ay, ¿qué les pasó? Re lindas. Ellos, wow, 15 años atrás, se pintan sus pelos y se ponen grandes y uno, ¿qué es esto? Están viviendo una pasión. Y eso le pasó a David. ¿Saben cuánto tiempo duró David creyendo que lo que había hecho estaba correcto? Porque él era rey. Diga conmigo, yo soy rey. Yo soy reina. Yo gobierno, pero con la dirección de Dios. Él duró un año pleno, mató al hombre, se queda con la hermosa y todo era amor, felicidad. Todo era una cosa muy linda, eso que le ofrecen a uno allá afuera. Usted póngase bien, usted no sea boba, usted no sea bobo. Le faltaron, usted ponga doblemente, usted, eso es lo que hay afuera. Cuando yo digo lo que hay afuera, no es porque yo no viva afuera, soy parte de eso, pero yo adentro tengo una relación con Dios. Me dice, y la lucha más grande que experimentamos como creyentes, como cristianos, es esa carne con ese espíritu. Es ¿qué hago? No soporto esta situación. ¿Cómo la soporto? Tengo dos opciones: huir y dejarme llevar por eso que me apasiona, que al final solamente me ayudará a caminar en puntos ciegos, o mantenerme, dejar la corona, decirle, Señor, tú gobiernas mi vida. Lo que tú me entregaste no me lo quitas. Lo que tú me has dado, tú lo engrandeces. Señor, dame humildad para recibir esta prueba, dame seguridad, dame confianza. David no hacía eso. David duró un año en una falsa plenitud, con una fachada completa.
Porque aunque el pecado produzca un momento de placer, el efecto secundario siempre será la aflicción. Y esa aflicción es tan duradera como fugaz es el placer. Pecar es como vender esa huella de nuestra alma a un precio absurdamente bajo. Y quiero que sepan que ese pecado es uno, pero son muchos los pecados de que de no ser confesados al final de nuestra vida van a ser lamentables, porque no se cumplen los destinos. Y viene la palabra, se quedó pegado, se quedó metido en esa circunstancia, se quedó con esa porción, se quedó aburrido. ¿Y qué pasa cuando uno está aburrido? El caldo de cultivo del diablo para hacer fiestas. Entonces él se queda de esta forma hasta que Dios, que lo ve todo, él es el que diseñó el carro. Esos puntos ciegos que vemos, todo eso está diseñado. Dios nos diseñó de esa forma. Dios nos diseñó aún con los puntos ciegos. Porque Él necesitaba que estuviéramos prudentes, medidos, pendientes. Aún los creadores de los carros no pudieron hacer un carro sin puntos ciegos. Dios crea al hombre, el hombre es creador de todo lo que tenemos. Por eso nosotros somos co-creadores con Cristo. Y por eso cuando Dios nos dice te voy a bendecir, es porque nos va a bendecir. Te voy a dar ideas creativas para tu negocio, no las va a dar. Porque somos co-creadores, pero crearemos conforme a su imagen y semejanza. Por eso cuando emprendemos un negocio tenemos que tener temor de Dios, porque ese negocio fue una co-creación de Él. Todo lo que hacen es co-creación de Dios. No es tuyo, no eres brillante, no, hello, no. Eres co-creador, no eres el creador. Cuando vamos entendiendo esos niveles, por eso cuando con Cristo no crecemos hacia arriba, no, hacia abajo, siempre desarrollando muchas raíces, muchas y muchas raíces, que son las que me van a ayudar a pasar esos vientos recios que tiene la vida a diario y no me van a tumbar. Celebrábamos la semana pasada 9 años. 9 años de Bogotá, 9 años de creer, 9 años de ministerio, 9 años de ver vientos recios, 9 años de ver cómo el enemigo quiso meterse a hacer ferias y fiestas y a destruir mi propósito con el ministerio. Pero no lo logra. No lo logra. Desarrollamos hacia abajo, no hacia arriba. Estamos entendiendo, somos co-creadores con Cristo, no los creadores, co-creadores. Y podemos pasar una vida sin darnos cuenta, pero Él está así observando. Diga, gracias Señor, porque tú pones a mi alrededor personas que abren mis ojos. Gracias por aquellos que pueden abrir mis ojos. No todo el mundo los puede abrir. No todo el mundo los puede abrir y es un privilegio, por eso que usted hoy esté acá. Es un privilegio. Alguien descubrió puntos ciegos en su vida y sabía que iba derecho al accidente y Dios ya dijo, no, eso no va a pasar. Ven, te quito esa aflicción. Él empieza a andar en mis caminos, ella empieza a andar en mis caminos bajo mi guía, bajo mi dirección, porque yo no permito nada con mis hijos. Es un privilegio que usted reciba la palabra de Dios. Entonces Dios veía que David
tranquilo. ¿Les ha pasado que ustedes se han sentido que han estado haciendo algo bien y luego son sorprendidos y se dan cuenta que no? Pero lo más increíble de esta historia no es la forma como David lo descubre, es la forma del grado de equivocación que él tenía, que no podía ver. Era un grado de equivocación del tamaño de este edificio. Porque somos muy hábiles en ver el error de los demás, pero es el nuestro. Y David no era la excepción. Él no era la excepción. Entonces dice aquí, en 2 Samuel 12, no le vayan a poner la palabra, por favor. Todavía no. 2 Samuel 12:1 dice, el Señor envió ¿a quién? A Natán, para que hablara con David. ¿Quién era Natán? ¿Un amigo de la familia? La prima. Natán era un profeta, era un hombre de Dios. Una de las cosas que yo en lo personal le pido a Dios es que me rodee de ellas. Yo anhelo que un día yo esté trabajando, vendiendo y me entre un profeta y me diga, el Señor te dice esto, esto y aquello. ¡Wow! O sea, eso es lo que yo más anhelo en mi vida. Yo anhelo esos encuentros. Yo anhelo que Dios me sorprenda con profetas. Moisés decía, anhelo que mi pueblo sea cada uno un profeta. Entonces Natán era un hombre guiado por Dios. Era la voz de Dios. Pero no todo el mundo veía en los profetas ese valor. Fíjense que los reyes, si un profeta les decía algo que no les gustaba, lo mataban. O sea, era un riesgo enorme ser profeta en ese momento. ¿Sí? Yo he pagado el precio también. Hay gente que le he dicho algo y no le ha gustado. Y se van. No me matan, pero se van. El Señor envió a Natán para que hablara con David. ¿Para que qué? A hablar. ¿A lo regañara? No, para que hablara con David. La comunicación es sumamente importante. Cosas poderosas pasan cuando hablamos. Cuando nos sentamos a hablar en una conversación casual, en un almuerzo, en un compartir, salen tantas cosas tan positivas, tan lindas. Por eso lo tiene aislado el diablo. Él sabe su potencial. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas vacas y ovejas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. Para que entiendan un poquito el concepto, las mascotas en ese momento de ellos no eran los perros, eran las ovejas. Entonces, para ese hombre pobre, la ovejita no representaba alimento. Como yo coger a mi Chuy, no, alto, no. Él es mi valor lindo, ¿sí? Mi perro, el perro de mi hijo, ya, lo acepto. ¿Ok? Entonces, para ellos, los animales no representaban lo que hoy en día para el ganadero significan, ¿me entienden? No era un número, no era una ganancia, eran preciados. Y ellos sabían a cuáles sacrificaban y a cuáles no. Cuando leemos la Biblia y entendemos todos esos contextos que hay, le damos más valor aún. Entonces, la ovejita que él tenía era muy sagrada. Dice, y la ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. ¿No hacen eso los perritos?
Pero sucedió que un viajero, para ese hombre, era para ese hombre como su propia hija, la ovejita. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. A eso se sentó David. David se sentó a hablarle esta historia a David. Como muchas veces Dios se sienta a hablarnos a través de personas con lenguajes muy sencillos. Pero basta que toquen una fibra de uno para uno poder entender que duele. Esa sensibilidad, cuando el pecado se hace parte de nuestra vida, se pierde. Yo a veces me pongo a hablar con personas y yo estoy en una sensibilidad, no, mira, y uno no puede hacer, ay, no pasa nada. Ay, qué exagerada. No hay esa sensibilidad. Escuchen la respuesta de David, porque esa ha sido la respuesta de ustedes. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como vive el Señor, que quien hizo esto merece la muerte. En el 12:6 que dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin, tan bajo? ¿Cómo pudo tener todo a su mano y echarle mano a lo más preciado de otro? ¿Cómo? Ahora pagará 4 veces el valor de esa oveja. Y cuando somos jueces de los pecados de otros y los vemos tan grandes, hay un pecado dentro de nosotros que tiene que ser expuesto, que tiene que estar a la luz de Dios. Y nosotros podemos ser ese David que dura años creyendo que estamos haciendo lo correcto sin mayor equivocación. Pero cuando escuchamos algo nos indignamos. Cuando nos toca las fibras, wow, yo perdoné tamaño de dolor, tamaño de situación. Pero no es capaz de perdonar otra cosa más pequeña. Y él le dice, pagará 4 veces el valor de la oveja. Tengan en mente el número 4 porque tiene una importancia. Tus palabras tienen importancia. Y le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y en esta mañana Dios quiere decirte, tú eres ese hombre. Tú eres esa persona. Esa persona que quizás tiene un estilo de vida donde considera que cuando se guía a su propia manera está correcto. No lo estás. No lo están. Él le dijo, tú eres ese hombre. Y cuando él le dijo 4 veces el valor de la oveja, quiero que sepan que ese adulterio, esa muerte que él hizo, fue lo mismo que Dios hizo con él. Porque cuando Dios quiere advertirnos de nuestros puntos ciegos, es porque Él no quiere que tú te pierdas. Es porque Él no quiere que tú vayas a vivir en carne propia tus equivocaciones.
Dios te quiere advertir, Dios te quiere guardar, Dios te quiere proteger. Y por eso Él envía a los profetas a nuestra vida para decirnos, yo te ungí como rey. Él lo dice. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces, escúcheme bien, dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Dios nos da una corona. Dios nos da un terreno, un palacio, un hogar. ¿Cuándo la despreciamos? ¿Cuándo lo despreciamos? Cuando nos alejamos de Dios. Estamos vulnerables, perfectos, puntos, carnadas, para no avanzar, para quedarnos. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se separará de tu casa. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz del día, a la vista de todo Israel. Eso se llama exposición. Todo eso que nosotros creemos que le ocultamos a Dios está expuesto, está a la luz del día. Es una bendición enorme que Dios envíe sobre nuestras vidas profetas. Porque los profetas hacen es una confrontación que luego nos lleva a la confesión. Y por eso Natán tuvo que hablarle a David diferente. Él oró para que Dios le diera las palabras correctas. Porque si no le gustaba a David lo que iba a oír, lo mataba. Pero Dios amaba la vida de David, como ama la suya. Y por eso Él lo confrontará para que usted confiese. La confrontación no lleva con frecuencia a una confesión. Y todos necesitamos que haya en nuestra vida gente que tenga libertad para hablarnos. La libertad necesaria para decirnos lo que no queremos escuchar. La libertad necesaria para llamarnos a rendir cuentas. Cada uno de nosotros necesitamos a un Natán. Cada uno de nosotros necesitamos que alguien nos diga de esos puntos ciegos. Hay momentos en los que nosotros necesitamos un Natán y hay otros momentos donde nosotros necesitamos ser Natán. En Números 11:29, Moisés decía, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? ¿Cómo quisiera? O eres Natán o necesitas un Natán en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué dice Génesis?
¿Por qué Dios necesita confrontarnos con nuestros pecados? ¿Para avergonzarnos? ¿Para que la gente se gloríe? La gente diga, ay, mírelo, y tan correcto que se veía. Ay, mírela. No. ¿Qué dice Génesis 6:3? Y dijo Jehová que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios no se va a quedar contendiendo contigo. Dios envía personas para sacarnos de nuestros errores, para advertirnos, para levantarnos, para llevarnos a esos lugares donde queremos estar, pero no sabemos llegar. Y Dios envía, habla, guía, dirige, pero llega un punto en que, como dice Génesis, ya mi espíritu no va a contender más contigo, porque eres carne. Y es tan doloroso ver que el Señor la semana pasada me decía, por más que hagas, por más que gastes, por más que invites, por más que aconsejes, por más que digas, hay personas que no van a cambiar. No hay cómo tenerlos contentos. No hay. No hay cómo decirles, hey, perdóname. Hey, yo no lo hice con mala intención. Hey, no es mi culpa. Yo era un humano lleno de defectos como tú, pero no mezquinos en la ofensa, mezquinos en el orgullo, mezquinos en la indiferencia, mezquindad, es una cosa. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Y me da Génesis 6:13, me dice, por un tiempo los tendré. Y ahí es donde nosotros vemos los años. ¿Cuánto se fue? No, de 60. ¿Por qué? No, de 30. Ay, ¿por qué tan joven? Yo no quiero que el Espíritu de Dios esté contendiendo conmigo. Yo quiero que Él me esté inspirando. Yo no quiero estar contendiendo todos los días de mi vida con Dios, diciéndole, es que yo quiero esto, como Pablo decía, una cosa quiero y otra cosa hago. No, yo tengo que ser intencional y decirle, sí, es verdad que fallo, es verdad que me equivoco, es verdad que te necesito y si no me voy, si no me cambias, así como decía la canción, si tú conmigo no vas, yo no quiero salir. A un predicador muy famoso, Gigi Ávila, le mata el esposo su hija. Y la mató de una forma muy violenta. Y él era un predicador, era un general de oración, un hombre de Dios tremendo. De estos que hacían estas cruzadas grandísimas en los años 70, 80, una cosa increíble, un hombre muy usado. Y a su esposa, a su hija, la mata su esposo. No sé cuántas puñaladas le metió, una muerte brutal. Y él, un hombre de Dios tremendo. Él fue como usted y como yo. Y él se encerró y le dijo, Señor, no tengo perdón, no lo tengo, no lo quiero. No me vayas a sacar de aquí hasta que yo no lo perdone. Y el hombre se encerró en el cuarto, 1, 2, 3. Duró muchos días sin comer, tendido en el piso. Señor, cámbiame, cámbiame. Y era uno de los predicadores de los mejores de los últimos tiempos. Y cuando uno es el mejor predicador, uno dice, wow, es que la palabra perdón le fluye. Wow, es que el amor, no, eso no es verdad. El enemigo hará tantas cosas en nuestras vidas
para robar nuestra esencia, para robar lo que Dios nos quiere entregar. El enemigo se metió en la vida de David por unos ojos curiosos, por unas manos ociosas que le representaron lo que él mismo juzgó. Él dijo: hasta 4 veces tendrás que pagar, y quiero que sepan que 4 veces lo pagó y él mismo se condenó, porque 4 de sus hijos se convirtieron en la tragedia familiar. A su hija la abusa su propio hermano. Le dan muerte. Aquí hay 2. Absalón se convierte en su enemigo porque codició lo que él tenía, su gracia, su unción. Miren, cuando nosotros salimos del cuarto, si este hombre Gigi Dávila hubiese salido de ese cuarto y hubiera seguido predicando y hubiera seguido ganando personas, él no iba a ganar su alma. Cuando nosotros venimos al servicio, cuando nosotros nos conectamos, si no hay cambios genuinos, no hay nada. Dios nos envía cada domingo mensajes poderosísimos, pero es para confrontarnos, para hacerlo mejor, para dejar la mejor huella, para no ser yo, ya no soy yo, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para que cuando yo diga así a voz de jarro, es que yo perdoné, es que yo hice, pero apenas siento una mínima ofensa, una mínima sombra de aquel momento difícil que ya había perdonado, otra vez saco las uñas y entonces usted no ha perdonado ni yo he perdonado. Entonces usted sigue obstinado y usted sigue haciendo lo que usted quiere. Y cuando hacemos lo que queremos, eso mismo vamos a recibir. David hizo lo que quiso. David se dejó llevar por sus pasiones, pero fue más el peso, la aflicción, que cuando fue descubierto vivió, que el mismo pecado. ¿Por qué llevan años sufriendo? ¿Por qué ese yugo no se va? Que no han sido descubiertos, porque siguen ocultos. Y creen, lo peor de todo es que creen que nadie los está viendo. Con que Dios te vea es suficiente. Las confrontaciones son para confesiones. Cuando nos confronta Dios es para que confesemos nuestro pecado. El hombre no salió de la habitación por semanas. Y cuando salió, fue derechito a la cárcel a perdonar a ese hombre que le había quitado la vida a su hija. Cuando él lo vio, el hombre se arrodilló, se puso a llorar y él lo vio y le dijo: no fuiste tú, fue el enemigo, no fuiste tú. Y él le decía: no sé qué me pasó, no era yo. Hay alguien que en esta mañana necesita ser confrontado. Ese alguien, esa mujer es rey, es reina. Pero la corona estará siempre de lujo si no hay quien la dirija. No habrá quien la gobierne. Dios envía personas para bendecirnos, para sacarnos de lugares oscuros y que creemos que estamos perfectos. No se mientan. Al primero que usted tiene que no mentirles a usted mismo. Y si usted no puede ver sus equivocaciones, permita que otras personas que han sido puestas como profetas en sus vidas los confronten, para que ustedes puedan confesar y ser libres. Cuando Dios a nosotros nos hace libres, dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa libertad recorre sus generaciones. Esa libertad alcanza a sus hijos.
esa libertad, esa admiración, ese respeto. Las personas que más lo tienen que respetar a usted son las más cercanas. Esas con las que usted come, se ríe, es usted, es usted. No tiene que aparentar nada. Cuando usted pueda vivir esa vida en libertad, que seguro ya está en ella porque está escuchando la palabra nos trae libertad. Vamos a ponernos de pie en esa mañana. Hay un sentido, hay una necesidad de decirle: Señor, yo no quiero llevar a mi casa ningún tipo de maldición, todo lo contrario, yo quiero ser parte de esa bendición. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero, Señor, no cargar, mi Dios, el pecado de nadie, Señor. Suficiente tenemos cuando nos confrontas, cuando tú, mi Dios, nos hablas cara a cara y nos dices: ¿qué es eso que tenemos que dejar? ¿Qué es eso, Señor, a lo que nos hemos aferrado creyendo que nos hace bien, pero nos hace daño? ¿Qué es eso, Señor, en lo que estoy siendo ocioso, terco, obstinado? Estoy haciendo lo que te desagrada. Papá, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad. Ayúdanos a ser diferentes, a hablar diferente, a pensar diferente, porque te agradas, Señor. Somos un olor fragante cada vez, mi Dios, que reflejamos quién eres tú en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú limpias todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Padre, gracias porque nos das, mi Dios, esa libertad, Señor, de acercarnos a ti y en esta mañana decirnos: gracias por la corona, pero anhelo que tú seas quien la lleve.